Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los amigos, hermanos. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Gloria al Señor, aquellos que están conectados en este audio, esta plataforma a través del canal YouTube. Vamos a seguir entonces con el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Es el Evangelio que nos corresponde, el capítulo. Y vamos a comenzar con la palabra. Amén. Y también vamos a orar un poquito al Señor para que también nos dirija en esta hora. Amado Dios y Padre nuestro, dirígenos, Señor, te lo pedimos en esta hora. Tu palabra sea glorificada en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor empieza, gloria sea Jesucristo, en el capítulo 13, versículo 1 dice, y hay un título que la traducción lo puso y dice parábola del sembrador. La palabra parábola es una forma primeramente literaria que consiste en un relato figurado, del cual por analogía o semejanza deriva una enseñanza, o también se trata de expresar un principio de moral o de conducta. Alabado sea Cristo, amén. Esta parábola nos habla de cómo estaba en la tierra, nos habla de cómo estaba el pueblo de Israel, su condición. Estaba hablando también acerca del corazón de su pueblo, en este caso, en este tiempo de Judá. No estaban glorias al Señor, y también esta parábola nos revela también la condición del mundo presente, su condición en ese momento. Este capítulo también es clave de los evangelios. Amén. Y dentro de este capítulo 13 encontramos 7 parábolas, glorias al Señor, regidas aquí enseñando, dentro de las cuales 2 de ellas son enseñadas, como la parábola del sembrador y también la parábola del trigo y la cizaña. Gloria al Señor, amén. Alabado sea Jesucristo. Empiezo con el capítulo 13, dice, versículo 1, aquel día dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Amén. Ese versículo y ese sermón representa y dice y nos enseña, y algo peculiar o particular es que se aparta de la casa que representa a Judá y va al mar, que es los gentiles. Hace un movimiento el Señor allí y hace una representación, gloria a este Señor, alabado a Cristo, pero que también esto representa el segundo episodio, que también en el Evangelio de Mateo capítulo 5, donde dice la palabra que él se subió al monte de la bienaventuranza, se sentó y dice la palabra y comenzó a enseñar. Amén. Como dice el versículo 2, se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Recuerden que las aves en este caso representan, en este caso, la maldad. Pero dice también que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, y cual a 60, y cual 30 por uno. Que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 13 del versículo 3 en adelante hasta el 7 nos habla de cómo estaba la tierra, nos habla del corazón de aquel pueblo, también nos habla que en el camino caía a tierra. Gracias Señor, que no estaban en el camino, sino que la palabra estaba cayendo a tierra. Había dureza en el corazón, amén. Y también había riquezas y confianzas en sus riquezas, por eso que la palabra no había cabida en sus corazones. Y también en el versículo 8 nos habla también que los gentiles, amén, del pueblo que cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual 30 por uno. Y en el versículo 18 está explicado la parábola, dice el versículo 18, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Recuerde que el sembrador es Jesucristo, amén, la semilla es la palabra. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El problema está
es cuando no la entienden. Por eso es que dice la palabra también que por falta de conocimiento el pueblo fue destruido. Y es importante que el hombre conozca la palabra y conozca al sembrador. Pero dice aquí que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Comienza el escritor a enseñar acerca, gloria sea al Señor, bendito sea Cristo, de la explicación de esta parábola. El que fue sembrado, dice en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Amén. Aquí nos enseña, alabado a Cristo, el propósito de las parábolas. Había un pueblo, que era el pueblo de Judá, que había recibido esa palabra, pero que se encuentra este pueblo duro, que dice el versículo 10 del capítulo 13, dice que el Señor acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió, le dijo, porque a vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Recuerden que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aquí comienza ese nuevo pacto, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gloria al Señor, hablando del talento, pero también se refiere, gloria al Señor, alabado sea Jesucristo, se refiere de aquel pueblo que iba a ser quitado y puesto en la iglesia de Jesucristo. Por eso les habló, dice, por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Tres cosas: eran ciegos espirituales, eran sordos también y tampoco no entendían. Alabado sea el Señor. De esta manera dice que se cumple en ellos la profecía que dijo: alabado sea el Señor, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Hablando del pueblo de Judá. Gloria al Señor. En ese entonces, el pueblo que había rechazado sus enseñanzas, sus mandamientos. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesucristo, y que esa palabra no había hecho efecto en sus vidas. Pero dice en versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria sea a Jesucristo. Amén. Esto nos enseña, gloria sea al Señor, alabado sea Cristo. El Señor interpreta estas dos parábolas, como también la parábola del trigo y la cizaña, y también nos enseña, gloria sea al Señor, de la parábola del sembrador. Esas son las únicas dos donde las interpreta. En el versículo 24 dice que le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, otra vez hablando del reino, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían, aquí obviamente no se duerme Jesucristo, sino se duerme el hombre. Amén. Porque la Biblia dice que no se dormirá el que guarda Israel. Pero aquí dice, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Asemeja esta parábola, amén, con el reino. Pero dice aquí la parábola del trigo y la cizaña, el versículo 24. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Es decir, viene el sueño espiritual, y esto habla para estos últimos tiempos, amén. Para el fin del siglo está hablando esta parábola. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue, hablando de las falsas doctrinas, que vendrían falsas doctrinas, gracias al Señor, y que por causa de un pueblo que se durmió,
alabados al Señor, sería sembrada estas falsas doctrinas y que dentro de ello, uno de los frutos, habría crecimiento. Alabados al Señor. ¿Ven? Cuando dice aquí, entonces dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Alabanza al Señor, bendito sea Jesucristo. Y el Señor Jesucristo interpreta o explica esta parábola de la cizaña del versículo 36. Entonces despidió a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él y su discípulo le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Aquí está hablando acerca, gracias al Señor, de la evangelización en el mundo, no a la iglesia. Amén. Hablando de el mensaje al mundo. Gloria a Cristo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, alabados a Cristo, el Señor Jesucristo comienza entonces a interpretar y explicar la parábola. Amén. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera como se arrancan las cizañas y se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo, del fin de la era, del tiempo de la gracia. Amén. Llegará para el tiempo del milenio. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Aquí está hablando, alabanza al Señor, y comparando con lo que es las falsas doctrinas. Dice que eso de aquellos, dice, mandará y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la iglesia. Algo comparado, relacionado es también Daniel. Gloria a Cristo. Dice la palabra en el capítulo 12 del profeta Daniel. Nos enseña también algo relacionado con esto. Es que dice en el capítulo 12, gloria al Señor, habla del fin del tiempo. Y muchos de los que duermen, capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gloria sea Dios. Amén. Esto nos habla de esa relación. Gloria sea a Cristo. Bendito sea el Señor y de lo que va a suceder en el tiempo postrero. Vamos a proseguir con el versículo 31. La palabra nos enseña aquí y viene con otra parábola. Empezamos con la parábola del sembrador. Después hablamos de la parábola del trigo y la cizaña. Y ahora empieza diciendo, otra parábola le refirió diciendo acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Amén. Gloria sea al Señor. Esto nos está enseñando en cierta manera de la cristiandad, pero de una cristiandad que crece, gloria sea al Señor, de manera a paso agigantado. Amén. Gloria sea al Señor, bendito Cristo. Esto hizo un crecimiento, es decir, la mostaza anormal, y que fue demasiado rápido.
perdiendo su carácter verdadero, aunque es grande, gloria al Señor, y ha perdido en cierta manera, alabados a Cristo, su influencia en el mundo. Tal vez tiene un poco de influencia, pero su influencia en cuanto al poder de Dios constantemente, aunque hay iglesias grandes, en gran número, ha perdido su influencia. Gloria al Señor. Amén. Vemos la iglesia de Cristo de solamente 12 hombres con él, pero revolucionaron el mundo, como también los apóstoles. Gloria al Señor. Alabados a Cristo. Pero la iglesia no debe ser mostaza, sino sal. La palabra nos enseña y nos habla aquí de tres cosas. Dice la palabra, nos habla del grano de mostaza, amén, que tomó un hombre y sembró en su campo. Si bien es cierto, la mostaza, gloria al Señor, bendito sea Jesucristo, no es un fruto alimenticio. Se usa como condimento. El grano de mostaza es el aspecto exterior de la cristiandad con sus múltiples denominaciones. Es un condimento que da sabor, pero no que tiene valor alimenticio. El granito de mostaza debe ser hierba y no un árbol. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 32, cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra vez las aves que representan el mal, amén, refugiadas en este árbol que ha crecido de manera grande y que nos habla de un evangelio moderno, de una mezcla. Gracias al Señor, bendito sea Cristo, y que las glorias al Señor y nos habla de entrando, o mejor dicho, que está entrando la maldad, de haber que representa la maldad otra vez, entrando la maldad en la iglesia organizada en el día de hoy. Amén. Bendito sea Jesucristo. Glorias al Señor. Y que esto hace partícipe de dos cosas, de que, glorias al Señor, allí, hablando de la maldad y también el error. Glorias a Jesucristo en esta parte también. Debe tener cuidado un creyente, no solamente enfocarse en lo grande, sino en el lugar donde está perteneciendo, sobre todo que sea un lugar de sana doctrina. La parábola nos enseña de una iglesia moderna que creció de una manera, como dice aquí, un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró un campo, y la verdad es la más pequeña, pero cuando creció se hizo la más grande, dice, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos, dice, en su rama. ¿Qué representa la mostaza? No representa algo bueno, sino algo malo, y que, como decíamos, la palabra nos enseña que debemos ser sal y no mostaza. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. También vamos a proseguir con el versículo, gloria a Dios, versículo 33. Alabado sea Jesucristo. Nos habla de la parábola de la levadura. Otro factor importante. El capítulo 13 es clave, pero el verso 33 de igual manera también es clave dentro de este capítulo y dentro de este evangelio también según San Mateo. Nos revela la condición de la cristiandad. Amén. La levadura no es el evangelio, sino un símbolo de la maldad. La levadura no significa nada bueno, según la palabra o también la Biblia, diseminada en toda la Biblia. Hay 99 veces que se muestran en la Biblia acerca de la levadura y siempre se usó en un sentido malo. En Éxodo capítulo 12, versículo 15. Gloria sea a Dios. Vamos a ir allá. Éxodo capítulo, gloria sea a Cristo, 12, versículo 15. Dice la palabra del Señor: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que yo no haya, dice que haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado en Israel. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 6. Ahí mismo, un poquito más adelante, dice la palabra, capítulo 16,
capítulo 16, versículos 6 y 12. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 16, gloria al Señor, alabas a Cristo, bendito sea el Señor. Versículo 12 dice, y entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de... Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte? Alabas a Cristo, gloria al Señor, acerca que la levadura no es algo bueno. Amén. Y también nos enseña aquí, dice, el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer. La palabra mujer representa Apocalipsis, en este caso un símbolo de maldad. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 dice la palabra del Señor, bendito sea Jesucristo. No siempre es así, pero dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. En este caso se toma como un símbolo de maldad. Gloria al Señor, porque dice que escondió de 3 medidas la harina, que la harina representa, en este caso sí, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Estaba escondiendo la harina y no se sabe por qué lo estaba escondiendo. Bueno, esto habla más de la maldad y el error que había de trabajar dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia. La levadura estaba escondida, alabanza al Señor, como mucha iglesia hoy en día, gracias a Cristo, doctrinas, aparentemente está escondido, gracias al Señor, dentro del conocimiento o de la palabra. Ninguna secta, en este caso, si uno va a la Biblia o ve lo que hoy un día ve, la mayoría de las doctrinas y de las sectas tienen una Biblia y enseñan con Biblia, pero en cierta manera está escondido la levadura. Uno tiene que tener cuidado, por eso Jesús dijo que tengan cuidado con la levadura de los saduceos. Amén. Bendito Cristo. El buen gusto de las sectas falsas cuando una persona hace pan y pone levadura, le da un buen gusto, y muchas veces hay gente que tiene un buen gusto por estas sectas falsas porque hay, y en cierta manera tiene levadura dentro de ese pan, dentro de esa palabra. Mucha gente enseñando falsas doctrinas, metiendo levaduras y dañando en cierta manera al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Nos enseña mucho entonces que la levadura también representa algo malo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Versículo 34 y seguimos. Esto fue porque también el Señor dice en versículo 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. Amén. Esto fue porque nunca fueron reveladas en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, pero hoy en día, ya, o mejor dicho, en ese entonces se comenzaba a revelar. Gloria sea a Dios. Amén. Otra vez, bendito sea Jesucristo. Seguimos con el versículo 44, la siguiente parábola. Bendito sea el Señor, y nos habla del tesoro escondido. El versículo 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro representa Israel. Amén. ¿Por qué escondido? Porque fue un pueblo dispersado. Gloria al Señor. Alabado a Cristo. El campo representa el mundo. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo, diseminado por todo el mundo. Y el hombre representa a Jesucristo. Zacarías 13:1 dice la palabra, gloria sea Dios, bendito sea Jesucristo. En el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, gloria a Dios, dice, hablando de Israel, de su pueblo, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David
y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Un pueblo que iba a ser redimido, según también lo que habla el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Gloria sea Dios, alabado sea Jesucristo. Romanos capítulo 11, versículo 2 nos habla de la redención de Israel, que Dios va a redimir a su pueblo, va a redimir en este caso a la niña de sus ojos, como también lo habla una de las cartas, dice la palabra aquí. 11 digo, pues han tropezado los Israel para que cayesen en ninguna manera. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, que el pueblo de Israel será restaurado. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo, como también dice Jeremías 29:14. Gloria sea Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 20, profeta Jeremías, capítulo 29:14. Usted puede seguir también, seguirnos en la Biblia, 29:14. Gloria sea Dios. Dice, y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Gloria sea Jesucristo, amén. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que está refiriéndose el escritor aquí en el capítulo 13, gloria sea al Señor, del versículo 44, hablando del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante, gloria sea al Señor, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. Dice, un hombre lo halla y lo esconde, y de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria sea a Cristo, amén. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Por eso esto nos habla que Dios ruinará a su pueblo, ya que no ha concluido con Israel. Y aquí lo explica detalladamente en el versículo 44. Amén. Seguimos en esta hora en el versículo 45, 46. Y hay un título ahí, la perla de gran precio. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor, lo leemos. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mercader representa a Jesucristo, amén, dejando su gloria en el cielo para hallar a una perla de gran precio, que la perla de gran precio representa la iglesia. El mercader pagó nuestro Señor Jesucristo todo lo que tuvo que pagar para comprar nuestra redención. Por eso él representa, Jesucristo representa el mercader. Amén. Porque Jesucristo, por eso el Señor, alabado a Cristo, fue quien nos compró a precio de sangre. Amén. Y fuimos su perla de gran precio, según Corintios capítulo 8, versículo 9. Alabado sea el Señor. Según de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. El mercader, aquel que iba a comprar, aquel que lo iba a dar todo por nosotros. Gloria al Señor. Y por esa perla preciosa. La perla tiene una característica que es blanca. Gloria al Señor. Y que eso nos enseña que Cristo nos emblanquecerá, nos purificará nuestras impurezas. Gloria sea Cristo, amén. Y la perla es la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor, gloria sea su nombre. Seguimos, versículo 47. Alabado sea Jesucristo, gloria sea el Señor. Versículo 47. Dice la palabra, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echaba en el mar, que recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será lloro y crujir de dientes. Gloria sea Dios. Amén. La red representa el evangelio de Jesucristo. Amén. Como según lo que dice aquí la palabra, el mar representa el mundo.
y las clases de peces representan a todas las personas malas y buenas. Gloria al Señor, la cual se irá a predicar y hasta hoy el día se ha predicado la palabra. Y el fin del siglo representa el tiempo venidero. Gloria al Señor, amén. Esto nos enseña que, gloria al Señor, que algunos se salvarán y que otros se perderán. Por eso es importante tomar en cuenta esta palabra. Amén, algunos entrarán al infierno. Gloria al Señor, y que no debemos también arriesgarnos. Gloria a Cristo, también nos enseña eso esta parábola. Gloria al Señor acerca de la red. Bendito sea el Señor, amén. Gloria a Cristo, porque también habla de que el versículo 50 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. La determinación de aquellos que no oyeron la palabra y no obedecieron a la verdad. Gloria al Señor, y no vinieron a Cristo. No obedecieron al Evangelio, a pesar de que el Evangelio fue predicado al mundo. Alabados al Señor, pero que hay una esperanza y un momento que Dios todavía sigue abriendo, dice la palabra, gloria al Señor, aún está abierta la puerta. Versículo 51, gloria sea Dios. Dice: Jesús les dijo, entonces vamos a ver otra parábola. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, gloria sea al Señor, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. También llamado un título como el padre de familia, ya que el padre de familia, dice aquí, o escriba, es un maestro que enseña lo bueno y lo malo, que enseña las cosas viejas y las cosas nuevas, hablando del antiguo pacto, Antiguo Testamento, y nuevo pacto, Nuevo Testamento. ¿Ven? Que hay que enseñar, que es importante que el reino de los cielos se asemeja a un escriba docto, a uno que va a enseñar y que nos enseña que debemos enseñar las verdades del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Gloria a Cristo, como aquí dice, que saca de tu tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Gloria sea Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Estamos analizando cada pasaje acerca de lo que se refiere, gloria al Señor, siempre cuidando con la interpretación para no añadir levadura ni cizaña. Gloria al Señor. Capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Gloria al Señor. Y vino a su tierra, dice, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, con su pueblo, con su casa, con su familia, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Nos enseña la incredulidad, muchas veces limita el poder de Dios, y en su hogar, en su casa, muchas veces dentro de la iglesia. Amén. Fue rechazado por su pueblo y en su hogar. Gloria al Señor. Y muchas veces no se manifiesta el Señor dentro de su pueblo por la incredulidad. No hace muchos milagros. Gloria a Jesucristo, porque dice la palabra que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, viendo un pueblo que podía ver la gloria de Dios, un pueblo que podía haber recibido al Mesías. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo, con poder. No creyeron en Él, no creyeron en Él como el Mesías. Por eso es que el Señor termina en esta parte de bocejo, en las parábolas, la conclusión de todo ello, de que todo eso sucedió, todo esto sucede porque no creen, porque hay credulidad muchas veces en el corazón del hombre. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra y espero que sea de mucha bendición estas enseñanzas.
tratar de resumirlo lo más que se pueda para poder abarcar también los demás evangelios. Que Dios le bendiga, hermanos, y que Dios le guarde.